A ver, si alguien afirmara que buscar la perfección moral absoluta en esta vida no solo es imposible, sino que, ojo, está catalogado oficialmente como una doctrina peligrosa, Sonaría la excusa perfecta para portarse fatal, ¿verdad? totalmente. Suena a tener una licencia en blanco para equivocarse sin ningún tipo de remordimiento. Ya, claro. Es lo primero que uno piensa. Pero bueno, en esta inmersión analítica a fondo, en las fuentes de hoy, el objetivo es justo el contrario. Vamos a destruir por completo esa idea de que alcanzar un estado espiritual superior significa convertirse en una especie de estatua de mármol clásica. Impecable y sin una sola grieta. Eso es. Queremos desentrañar qué significa realmente ser santo y cómo se entiende el crecimiento personal según una lente teológica muy específica. Y para ello tenemos sobre la mesa los textos teológicos de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Unos textos fascinantes, por cierto. Sí. Nos centramos en su confesión de fe, en los numerales 421 al 423 y en los análisis filosóficos de dos autores clave, Hubert Morrow y Ewell K. Reagan. Y bueno, ya te adelanto que la conclusión central de estos documentos rompe todos los esquemas preconcebidos sobre la moralidad. Es que lo fascinante aquí es que, lejos de presentarnos un manual inalcanzable de superioridad moral, donde, oye, tienes que purgar cada defecto para ser válido, pues estos documentos describen la búsqueda de la santidad como un proceso continuo, Y bastante caótico a veces. muy caótico, y sobre todo, profundamente arraigado en la imperfección humana. Los textos lo llaman literalmente la santificación y el crecimiento en gracia. O sea, la premisa no es erradicar tu humanidad con todos tus fallos. Sino aprender a operar desde dentro de esa misma humanidad fracturada. Claro. Exacto. Ese es el núcleo de todo. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Porque la palabra santificación, por sí sola, ya arrastra un bagaje cultural inmenso. Uf, enorme. Inmediatamente a cualquiera le evoca la imagen de un halo sobre la cabeza, de estar flotando en un estado de pureza intocable. Pero para entender por qué la perfección no es el objetivo inmediato, primero hay que redefinir este término. ¿Qué nos dicen realmente las fuentes? Pues según el análisis detallado que hace Reagan, no estamos hablando en absoluto de un estado de pureza impecable. Es algo mucho más pragmático. Es un cambio drástico de propósito. De propósito, no de sustancia. Eso es. Si nos vamos al numeral 421 de la confesión, la definición es sorprendentemente terrenal. Santificación significa, en su sentido más literal, apartar algo o a alguien para Dios. Ya. Y Wishart Morrow aporta un contexto histórico clave. Rescata ejemplos del Antiguo Testamento, concretamente de los libros de Éxodo y Levítico. Morrow explica que los sacerdotes cogían vasijas y utensilios del tabernáculo que eran absolutamente comunes. O sea, objetos cotidianos. Sí, no tenían nada de mágico. Eran de barro, de bronce, lo que fuera. Pero mediante un rito formal, los apartaban para un uso especial. Vale, o sea que el material de la vasija no sufría ninguna transmutación alquímica. Ninguna. Seguía siendo el mismo barro de siempre. Lo que cambiaba radicalmente, lo que definía su nueva santidad, era ese propósito exclusivo. Para quien nos escucha, es como cuando en una casa se decide sacar la vajilla buena para una ocasión especial, como, no sé, la cena de Navidad. Me encanta esta analogía. Es que el plato sigue siendo un plato. Está fabricado exactamente con la misma cerámica que los platos que usas un martes cualquiera para comerte un bocadillo rápido. A nivel molecular, nada ha cambiado. Celo. Sin embargo, su propósito ha sido elevado. Ha sido apartado para un momento de mayor trascendencia. Sirve perfectamente para visualizarlo, sí. Aunque, a ver, hay que añadir un matiz crucial. A diferencia de un plato de cerámica, que al final es un objeto inerte que se deja llevar, el ser humano tiene agencia, tiene voluntad. Claro, el plato no decide si sale del armario o no. Exacto. Y la relevancia de entender esto como un cambio de propósito en lugar de un cambio de sustancia es que te quita de los hombros ese peso aplastante de tener que ser moralmente impecable desde el minuto uno. O sea, el éxito ya no es no cometer jamás un error. Eso es. El éxito ahora es la lealtad a ese propósito para el cual has sido apartado. Es un cambio de paradigma brutal. Pasas de una obsesión casi neurótica, te diría, por tu pureza personal, a una dedicación activa hacia un objetivo exterior. Pero claro, apartar un objeto o a una persona asume que hay un uso inminente para ello. O sea, nadie saca la vajilla buena para dejarla sobre la mesa cogiendo polvo. Desde luego que no. Se saca para entrar en acción.
Si ya hemos establecido que el ser humano es como esa vasija, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué se nos aparta exactamente? ¿Cuál es ese propósito? Pues Morrow va directo a los cimientos para responder a eso. Detalla que, en la visión original de la creación, todo era sagrado. Había una relación sin fisuras entre la humanidad y lo divino. Y la responsabilidad de cuidar el entorno, supongo. Sí, pero, claro, la rebelión humana corrompe ese propósito primordial. Y Morrow lo ilustra con una historia muy conocida, la violencia de Caín contra Abel. Para él, ese acto de violencia física no es una simple anécdota. Es como el arquetipo, ¿no? Exacto. Es el arquetipo de una alienación profunda. Una fractura que, según los textos, contagia a toda la creación. Todo el sistema original colapsa. Básicamente, el ecosistema sagrado hace aguas. Se rompe en 1000 pedazos. Y el objetivo de la santificación, en última instancia, es intentar restaurar esa condición. Pero, y esto es clave, no dando marcha atrás en el tiempo, sino añadiendo una nueva dimensión a este mundo roto. ¿Y cómo definen esa dimensión los textos? El numeral 421 es muy claro. Dice que se aparta a los creyentes como siervos en el mundo. Siervos en el mundo. Y ser un siervo implica acción directa. Significa testificar el mensaje, pero sobre todo participar activamente aliviando el sufrimiento de los demás, movidos por el amor. No te apartan para irte a meditar una montaña, te apartan para un despliegue táctico en medio del sufrimiento. A ver, si el plan maestro es restaurar un mundo fracturado mediante personas que han sido apartadas para servir desde el amor, mi primera inclinación al leer las noticias es pensar que el sistema no está funcionando. Ya, ¿es lo lógico? O sea, si hay individuos redimidos operando en la sociedad, ¿por qué la realidad cotidiana sigue siendo un caos? Y peor aún, ¿por qué esas personas que se supone que buscan el bien siguen cometiendo errores atroces y dañando a otros? Da la sensación de que, en la práctica, este nuevo propósito es un fracaso rotundo. Esto plantea una pregunta importante, y es una deducción súper lógica, ante la evidencia empírica que vemos todos los días, y es el conflicto central que los textos deciden abordar de frente. No miran para otro lado. Para nada. Sería tentador decir que el sistema falla, pero aquí es donde los documentos teológicos se vuelven radicalmente honestos, casi incómodos, para la mentalidad religiosa tradicional. ¿Por qué incómodos? Porque afirman que la santificación choca violentamente con una naturaleza humana que sigue siendo profundamente imperfecta. Los numerales 4.22 y 4.23 establecen sin rodeos que los creyentes nunca, bajo ninguna circunstancia, logran una perfección libre del pecado en esta vida. Nunca. O sea, hay que detenerse en esto porque afirmar categóricamente en un texto teológico que jamás vas a alcanzar la perfección moral es de un realismo brutal. Es brutal. Y Regine profundiza en esto citando la Confesión de 1883 de la misma denominación. Ese documento iba un paso más allá y declaraba que creer que puedes alcanzar un estado de perfección sin pecado no solo no tiene base, sino que es una doctrina peligrosa. Una doctrina peligrosa. Retomando el gancho del principio, fíjate en la contundencia. No dicen que sea un error académico, dicen que hace daño real. ¿Qué mecanismo hace que buscar la perfección sea tan destructivo? Pues Regine lo disecciona genial. La peligrosidad está en que la ilusión de perfección te genera un exceso de autoconfianza y por tanto una ceguera total, una arrogancia espiritual. Te crees por encima del bien y del mal. Eso es. Si te convences de que eres impecable, lo que haces es ocultar a tu verdadero enemigo. El egoísmo, los prejuicios, no desaparecen, simplemente se camuflan bajo una capa de rectitud. Y un enemigo camuflado. Es infinitamente más letal. Es mucho más difícil confrontar un defecto que se esconde en las sombras disfrazado de virtud que un defecto evidente a plena luz del día. Las peores atrocidades a menudo se cometen desde la absoluta convicción de superioridad moral. Tiene todo el sentido. Es como ignorar los síntomas de una enfermedad porque te has autoconvencido de que tu sistema inmunológico es de hierro. Al final colapsas por no querer ver tu propia vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad constante es el núcleo. Por eso Morrow recurre al apóstol Pablo, a la carta a los Romanos en el capítulo 7. Morrow describe esto como una condición esquizofrénica inherente a nosotros. Madre mía, la palabra esquizofrénica es fuerte ahí. ¿Lo es? Pablo expresa una agonía tremenda diciendo aquello de «no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero». Hay una disonancia cognitiva brutal. Ya. Y a confesión, en el 4.23, secunda esto diciendo que nuestra libertad para amar se ve saboteada continuamente por instintos de desconfianza y egoísmo. La nueva voluntad choca con los viejos instintos.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Morrow desactiva un malentendido enorme sobre la cultura popular. Totalmente. Cuando hablamos de esta tensión entre la carne y el espíritu, solemos pensar en una dualidad platónica básica, ¿verdad? La carne es el cuerpo, físico, material, que es inherentemente malo y sucio. Y el espíritu es el alma, la mente, pura y elevada. Y Morrow aclara de forma tajante que esa no es la distinción en estos textos. El cuerpo no es el enemigo. Exacto. Para conceptualizar lo que Morrow explica para la audiencia, imaginemos la arquitectura de un ordenador frente a una gran actualización de software. A ver, explícame eso. Imagina que instalas un sistema operativo nuevo, brillante. Ese nuevo sistema representa el espíritu, la nueva naturaleza. Dota a la máquina de un propósito renovado. Vale. El problema es que el disco duro lleva décadas acumulando códigos obsoletos, fallos de programación, virus troyanos incrustados en la memoria que se niegan a ser desinstalados. Esa resistencia estructural, esos virus antiguos, son la vieja naturaleza, la carne. Qué buena imagen. El hardware físico, el ordenador en sí, tu cuerpo, es solo la máquina, no tiene la culpa. El caos viene por la lucha agónica entre ese software nuevo, que intenta hacer el bien, y los virus del egoísmo que secuestran el procesador constantemente. Es que capta la esencia perfectamente. La tensión no es entre un plano físico malo y uno etéreo bueno. Es entre el yo antiguo esclavizado a patrones de egoísmo y el yo nuevo impulsado por la empatía. Y ojo, las fuentes subrayan algo que da mucho consuelo. ¿El qué? Que esta lucha, esta agonía, no es síntoma de que has fracasado. Es la evidencia misma de que el nuevo sistema operativo está intentando funcionar. Claro, el antivirus está trabajando. Pero si el diagnóstico es que estamos condenados a tener estos virus fastidiando el sistema hasta el final de nuestros días, la perspectiva es bastante desoladora. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo proponen que no nos rindamos ante este caos crónico? La propuesta no es una cura milagrosa, ¿eh? Es un proceso dinámico de adaptación y resistencia que llaman crecer en gracia. Morrow advierte que no es un evento lógico, ni una gráfica de mejora ascendante y perfecta. O sea, no va subiendo de nivel como en un videojuego. Para nada. Se describe más bien como un ministerio continuo y misterioso del Espíritu Santo que a lo largo de toda la vida te va moldeando a la imagen de Jesucristo a través del ensayo, el error y el aprendizaje. Pero lo de ministerio misterioso suena un poco etéreo para un lunes por la mañana. Si el resultado final es un misterio inalcanzable, ¿qué mecanismos tangibles nos quedan en el día a día? Aquí Riagin nos baja a la tierra con herramientas prácticas. Él señala que el principal mecanismo es el contacto constante con la palabra de Dios, con los textos sagrados. Y ojo, no funcionan por arte de magia al leerlos. No es ponerte el libro en la cabeza y ya. Exacto. Funcionan forzando esa disonancia cognitiva. Siguiendo con tu analogía del ordenador, actúan como un escáner antivirus de alta resolución, o como un espejo implacable. Te muestran lo que hay. Al exponerte a estos principios, tus motivaciones ocultas y las justificaciones de tu egoísmo quedan al descubierto. Te ves obligado a confrontar la brecha entre tu nuevo propósito y tu realidad actual. Ese autoexamen constante es lo que permite identificar los virus y decidir desecharlos. Es un trabajo de mantenimiento crónico. Mantenimiento puro y duro. Y explorando la viabilidad de esto, llegamos a uno de los aspectos más fascinantes de hoy. Para soportar una vida entera de lucha, sin volverte loco de culpa, necesitas un marco filosófico. Imprescindible. Y Reagan subraya que los presbiterianos Cumberland encontraron esto en lo que llaman su teología media, que ya el nombre indica que es un malabarismo intelectual para posicionarse en el centro de dos grandes polos. Si conectamos esto con la perspectiva general, es un intento súper sofisticado de resolver una tensión filosófica enorme. Por un lado, tienes la tradición calvinista estricta. La predestinación. Eso es. Enfatiza el determinismo, o sea, tu destino está fijado de antemano y el libre albedrío casi se anula. Los Cumberland rechazan esto de plano porque, claro, anula la responsabilidad moral. Ellos creen en la capacidad de elegir. Pero la alternativa histórica también tenía tela. El arminianismo, que defiende a ultranza el libre albedrío, pero su conclusión es que si tienes libertad total para elegir la salvación, también tienes libertad para perderla en cualquier momento si cometes un error grave. Madre mía, la ansiedad. Exacto. Los Cumberland rechazan esto porque genera una inestabilidad espiritual paralizante. Vives aterrorizado de arruinarlo todo en un instante de debilidad. La encrucijada es monumental.
Lo que la teología media intenta es cuadrar el círculo, mantener intacta la libertad para equivocarse y asumir las consecuencias, pero con una red de seguridad inquebrantable. O sea, garantizar que tu estatus final no está en peligro constante. Esa es la clave. Afirman que la transformación, una vez que comienza, está asegurada y se completará al final, independientemente de los tropiezos. Y para articular esto, Breggin usa una metáfora biológica brillante. Es la analogía del crecimiento. Él dice que cuando una persona experimenta ese nuevo nacimiento, entra en una categoría irreversible. O sea, es imposible desnacer. Exacto, no puedes volver atrás. Y lo compara con el desarrollo de un niño. Si un niño, por las circunstancias que sean, no se alimenta bien y sufre desnutrición, pues no alcanza la estatura o la fuerza que le correspondería genéticamente. Que en términos teológicos sería no crecer en gracia. Eso es, ese niño sufrirá consecuencias, será más débil, vulnerable a enfermedades, pero, y aquí está la agudeza del argumento, ese estancamiento no altera su estatus fundamental. Por muy desnutrido que esté, no deja de ser el hijo biológico de sus padres. Su identidad no se borra. Es que la distinción que hace Breggin entre la condición de la persona y su estatus lo resuelve todo. Mantiene la responsabilidad individual intacta. Porque las consecuencias son reales. Claro. Tienes el deber de alimentarte de esa gracia, de usar herramientas como la lectura para luchar contra tu egoísmo. Si no lo haces, vivirás una existencia espiritualmente raquítica. Pero al mismo tiempo, te da la seguridad inquebrantable de que tu identidad no pende de un hilo. Elimina el terror al fracaso. Totalmente. Permite que la motivación para servir surja genuinamente del amor y del propósito, y no del pánico neurótico a un castigo. Pues ha sido un recorrido intelectual revelador a través de Morrow, Breggin y la confesión. Para sintetizar nuestra inmersión de hoy, para quien nos escucha, empezamos demoliendo la imagen esterilizada de la estatua de mármol. Hecha añicos. Hemos visto que la santificación no es exhibir superioridad moral frente al resto, es asumir el rol de esa vajilla común, ser personas imperfectas que han sido apartadas con el firme propósito de servir y restaurar un mundo fracturado. Y el hallazgo más disruptivo, creo yo, es entender por qué la obsesión por la perfección absoluta es un espejismo activamente peligroso. Fomenta la arrogancia, anestesia el autoconocimiento y oculta nuestras verdaderas fallas. Nos vuelve menos capaces de empatizar. Y bueno, la experiencia genuina de crecer en gracia no es un camino de rosas, sino una agonía interior crónica. Es el esfuerzo diario por desinstalar esos viejos virus del egoísmo. Apoyados en esa teología media que defiende nuestro libre albedrío, pero nos sostiene sobre la promesa de que un hijo no puede desnacer, ¿Eso es? y todo el peso de este análisis nos deja con un pensamiento provocativo para proyectar en nuestro día a día, seamos o no religiosos. Cuéntanos. Si la propia teología, en los textos diseñados para estructurar la santidad, reconoce sin tapujos que alcanzar la perfección en esta vida es literalmente imposible, ¿Ya? y si garantizan que el egoísmo, el error y las contradicciones nos van a acompañar hasta el último día, ¿cómo debería esto alterar la severidad con la que juzgamos los fallos de las personas con las que interactuamos? Fíjate que esa es la pregunta más exigente de todas. Claro, porque si el objetivo real nunca fue convertirnos en estatuas, impolutas, sino aceptar ser trozos de piedra áspera dispuestos a seguir siendo esculpidos, con toda la fricción y el polvo que eso genera, Te sigo. pues quizá la demostración más elevada de esa gracia no resida en la obsesión por nuestra pureza personal, sino en la paciencia inagotable que seamos capaces de extender hacia las imperfecciones inevitables de los demás.